Muy buenos días, muy buenas tardes compañeros y tutor. Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad mi grupo, el cual está conformado por Diana Delgado, Ángela Juliana Díaz y Yutkensi Milagros Vázquez, vamos a abordar la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes en Colombia. Esta actividad está bajo cargo del tutor Cristian David Sánchez y el programa es Infancia, Adolescencia y Contexto. Cuando hablamos de violencia sexual infantil, podemos evidenciar que es una de las grandes problemáticas que actualmente aqueja a nuestra sociedad como tal. Este no es un tema nuevo, este es un tema que viene desde antes, solo que en la actualidad está fuertemente visible debido a que se están vulnerando los derechos de los niños. Por eso se considera necesario que el Estado cree nuevas normas y leyes que sean capaces de velar por el bienestar del menor, ya que en algunas ocasiones vemos cómo se vulneran esos derechos de los niños. Según la Ley 1146 del 2007, la violencia sexual contra niños y niñas comprende todo acto de comportamiento de tipo sexual ejercido mediante fuerza física o psicológica, ya que por medio de esto se aprovechan de la vulnerabilidad y de las condiciones de indefensa que tiene el menor. Por esta razón, hemos decidido abordar esta problemática desde el municipio de La Jaguara y Ibirico en el Cesar, ya que resulta fundamental analizar la violencia sexual con el fin de comprender causa e identificar posibles soluciones sin dejar atrás los factores de riesgo. Ahora, actualmente podemos evidenciar que esta problemática social afecta gravemente el bienestar y el desarrollo físico, mental y emocional de la infancia, a pesar de que se han creado diferentes instituciones y mecanismos de protección, se considera necesario que estas instituciones y mecanismos ejerzan mayor presión sobre las diferentes leyes que se deben garantizar el bienestar del niño. De acuerdo con la Ley 1098 del 2006, conocida como Código de Infancia y Adolescencia, los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma de violencia, abuso y explotación sexual. Ahora, si vamos a definir la violencia sexual infantil, podemos definirla como un carácter sexual o psicológica ejercida sobre un menor de edad. Ejercida sobre el menor de edad lo puede hacer papá, hermanos, tíos, su vínculo más cercano y en algunos casos su vínculo indirecto como son amigos de sus familiares o sus vecinos como tal. Ahora, también podemos encontrar formas y tipos de violencia sexual. Encontramos el acceso carnal y los actos sexuales. Son dos formas muy diferentes, ya que en el acceso carnal existe la penetración como tal. Y en los actos sexuales no existe penetración de ninguna manera. Me explico. En el acto sexual encontramos que es de tipo verbal, físico, hostigamiento, acoso, humillación, de ofensa, donde de una u otra manera también miramos que se vulnera el derecho como tal del menor. Ahora, en el acceso carnal, aquí se existe un tipo de penetración del miembro viril por la vía vaginal, anal u oral, así como la penetración de cualquier otra parte del cuerpo con otro tipo de objetos. Ahora, se considera importantísimo que las personas que hagan parte de las diferentes rutas de apoyo sepan y tengan claro cuál es el tipo de violencia que se ejerce en el menor sobre ese momento para así saber cómo poder ayudarle y brindarle orientación que sea eficaz y brindarle un apoyo para que así el menor no sienta que está solo sobre esta situación. Ahora, podemos considerar que sea cual sea el tipo de violencia, es aquí donde se vulnera el derecho fundamental a la vida que tiene el menor, el derecho a su integridad física, mental y psicológica.
psicológica. No podemos dejar atrás que sea cual sea el tipo de violencia que se ejerza sobre el menor, este trae consigo diferentes tipos de alteraciones, tanto físicas como mentales, donde en algunas ocasiones puede ocasionar pensamientos suicidas sobre el menor. También se debe de acompañar a la familia en este proceso, ya que es su vínculo más cercano. Cordial saludo, mi nombre es Yuskensi Vázquez Ortiz y para darle continuidad al desarrollo de la problemática sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, se plasmó un diagrama de flujo sobre las estrategias para enfrentar este tipo de violencia en el municipio de La Jagua de Virico. Principalmente tenemos que tener claro que en Colombia existe una ruta de atención integral cuando se reportan este tipo de casos de violencia sexual, involucrando principalmente a tres sectores: sector salud, sector justicia y sector protección. Para dar inicio a esta ruta de atención integral, vamos a comenzar primero con la detención y reporte del caso. Es decir, el ciudadano que tenga conocimiento o sospeche que existe este tipo de violencia, lo identifica, después lo denuncia. ¿A dónde? A Real. ¿Por medio de qué lo puede hacer? Por medio de llamada telefónica o acercarse principalmente a las autoridades competentes. Principalmente se va a brindar una atención en el sector salud, donde se debe de dirigir la víctima o donde lo deben de llevar a una entidad de salud más cercana, donde le deben de brindar una atención de manera urgente y debe ser totalmente gratuita. ¿Qué recibe ese menor en esa entidad? Principalmente una atención integral física y mental. Luego le practican una profilaxis para ITS y VIH. Seguidamente se le puede dar un anticonceptivo de emergencia, pero ojo, este anticonceptivo se le da al adolescente cuando existe la sospecha de que hubo un acceso carnal violento ocurrido antes de las 72 horas para evitar que el adolescente quede en estado de embarazo. Luego se hace una toma de material probatorio, es decir, se embala las vestimentas del niño para ver si existe pruebas o evidencia del agresor dentro de su ropa. ¿A quién remite el sector salud? Remite a justicia y a protección. Seguidamente está el sector justicia y sanción, donde se debe de dirigir la persona al CTI o SIJIN, Fiscalía o a la Policía Nacional. ¿Qué hace esta entidad? Hace la recepción de la denuncia, hace la investigación penal y el proceso judicial. ¿A dónde remite este sector si llega primero allá? Remite a salud si no ha pasado por salud, porque prevalece la salud física del infante o el adolescente, y remite al sector protección. Seguidamente viene el sector protección, a donde se debe de dirigir la persona: a la comisaría de familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero en el municipio de La Jagua de Virico, como no existen centros zonales de bienestar familiar, la comisaría de familia es el que brinda la atención inmediata frente a esta situación. ¿Qué hace la comisaría de familia? Inicia inmediatamente una medida de protección inmediata para la víctima. Luego hace una apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. ¿A quién remite el sector protección? Si no ha pasado por salud, al sector salud y luego al sector justicia. Pero si dentro del núcleo familiar del cual hace parte el menor de edad se encuentra en riesgo y no hay garantía para su bienestar, la comisaría de familia asume la custodia provisional del menor de edad y es la comisaria de familia la responsable de establecer o colocar la respectiva denuncia. ¿Qué hacen estas tres entidades para prevenir esta situación? Dicta charlas y talleres y hace campañas de concientización para que la ciudadanía sepa cómo se activa la ruta. Y se le brinda un apoyo a las familias cuando existe las situaciones o un caso de violencia sexual. Ya teniendo clara la ruta como tal, vamos a describir el contexto, es decir, vamos a dónde se estableció o se realizó el estudio de la problemática, el cual fue en el municipio de La Jagua de Ibirico, cual está ubicado en el departamento de Cesar, en la región del Caribe colombiano.
Según el análisis realizado del territorio, pudimos observar que la dispersión geográfica de las comunidades rurales, como son los corregimientos y las veredas, representan un desafío importante para el acceso oportuno a los servicios de instituciones como son salud, educación, justicia y protección que se le puedan brindar a los menores de edad. Esta situación puede dificultar la detención temprana y la denuncia de los casos de violencia sexual, especialmente en sectores alejados al casco urbano. Es decir, la problemática del difícil acceso a estos servicios o el desconocimiento de la activación de ruta puede ocasionar o traer como consecuencias profundas que pueden afectar el desarrollo del niño, de la niña o el del adolescente desde el ámbito biológico, psicológico o social. En contextos como en el municipio de Las Aguas de Dirico, donde existen estas limitaciones en cuanto al acceso al servicio, específicamente cuando el agresor rodea al entorno familiar, se hace muy difícil porque muchos de estos casos quedan impunes. Teniendo en cuenta lo anterior, se establece la siguiente cita bibliográfica que dice, esta realidad se relaciona con lo planteado por Balcer, quien señala que la infancia en riesgo social se ve significativamente afectada por las condiciones del entorno y las limitaciones en los sistemas de protección, lo que incrementa su vulnerabilidad y dificulta la garantía de sus derechos. Como decíamos ahorita, si dentro del entorno familiar o del núcleo el cual pertenece el menor de edad no hay garantía y se encuentra en riesgo, de manera inmediata se debe de hacer el retiro del menor y brindarle protección integral. Ya teniendo en cuenta el contexto donde se realizó o se hizo el respectivo estudio de la problemática, se estableció una caracterización e identificación de las situaciones de riesgo más comunes en el municipio de Las Aguas de Ibrico en relación a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, la cual se configura como una problemática o flagelo complejo que se encuentra asociado a múltiples factores de riesgo a nivel económico, institucional, territorial o social. Teniendo en cuenta lo anterior, se plasmaron algunas de esas situaciones más comunes, como fueron entornos familiares con normalización del abuso, es decir, cuando el agresor está dentro del núcleo familiar y la gente prefiere hacer caso omiso a la situación. Falta de supervisión y acompañamiento de un adulto. Este es cuando el menor de edad comúnmente queda solo por la ausencia de cuidadores, ya sea por motivo laboral o porque hay una familia disfuncional o una separación como tal entre sus padres o cuidadores. Acceso limitado a servicios institucionales. Esto quiere decir cuando dentro del territorio existen zonas rurales de difícil acceso al casco urbano, es decir, como decíamos ahorita, en los corregimientos y en las veredas. Su registro de casos, cuando no se reportan los casos y quedan impunes. Condiciones de pobreza y vulnerabilidad social. Estas condiciones de pobreza aumentan el factor de riesgo debido a que muchos de estos agresores utilizan chantajes económicos o manipulación económica para poder lograr ocasionar el daño al menor de edad. Retraso en rutas de atención y debilidad en la articulación institucional. Esto es cuando de manera oportuna las entidades no activan las rutas de manera inmediata o no tienen, como quien dice, una buena articulación al momento de activar la ruta, lo cual ocasiona un mayor daño a la víctima. Seguidamente se establecen como unas imágenes de casos reportados sobre la presunta violencia sexual infantil de manera general ya como tal en Colombia, como se presentó la denuncia de 14 casos de presunta violencia sexual en un jardín infantil de Medellín. Ahí podemos ver la cita como tal, donde podemos buscar la noticia. También se presentó una denuncia de 39 presuntos casos de violencia sexual en un colegio de Santa Marta. Ahí también podemos ver en YouTube la respectiva
el repetido reporte. Seguidamente, mi compañera le va a hablar de otras alternativas de solución en base a la teoría ecológica. Cordial saludo. Mi nombre es Ángela Juliana Díaz y en esta oportunidad vamos a dar a conocer las alternativas de solución de acuerdo a la teoría ecológica de Bronfenbrenner planteada respecto a la problemática expuesta anteriormente por mis compañeras, la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Las alternativas que se plantean pues están bajo el marco de los sistemas que plantea este autor, por lo cual empezamos con el microsistema, en donde se encuentran aquellos entornos inmediatos del menor, en donde está la familia, la escuela o cualquier entorno con el cual tenga contacto inmediato. De esta manera, pues empezamos identificando unos riesgos, lo cual sería, por ejemplo, dentro de un contexto familiar o escolar, que aún se presenta la normalización del abuso en el entorno familiar. Muchas veces se normalizan distintos actos que son acciones de violencia sexual hacia un menor. Igualmente, pues está la ausencia o inestabilidad de los cuidadores con la falta de acompañamiento adulto, y también se encuentra lo que son las déficits en relaciones afectivas y de cuidado. A partir de esto, pues planteamos lo que serían las posibles alternativas de solución desde una intervención donde se fortalezcan esas pautas de crianza, donde se socialice aquellas pautas de crianza dentro de la escuela, se capacite a los padres, se dé a conocer distintas estrategias de acompañamiento y protección, para lo cual también pues aquí se promovería una relaciones afectivas protectoras, más allá que de pronto las relaciones afectivas lleguen a ser una manifestación afectiva en sí de las personas dentro del entorno familiar, escolar, se vuelva esto un factor protector de cuidado, donde esté la confianza y el diálogo para las distintas menores puedan tener la confianza de contar a cualquier situación de riesgo que estuviesen viviendo. Igualmente, pues se habla de una educación para el autocuidado en la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros planteamos que a partir de la infancia, de niños y niñas, se empieza a hablar de la educación sexual, se empieza a dar a conocer esos riesgos, esas situaciones, para que los niños puedan buscar su forma de cuidarse y de alertar a un adulto sobre cualquier miedo o cualquier violencia que los esté acechando. Igualmente, pues está la generación de entornos seguros en familia y en la familia y en la escuela, pues muchas veces estos entornos se vuelven unos entornos imparciales dentro de una relación con el niño, niña y adolescente, lo cual pues muchas veces deja de ser un entorno seguro, deja de ser un entorno protector para dar a conocer las posibles problemáticas que puede estar viviendo el menor. De igual manera, pues se plantea desde lo que sería el mesosistema, en donde están ya esas interrelaciones dentro de los entornos en que las personas pues está activamente. También está la familia, la escuela, pero también se involucra otras instituciones en las cuales el menor se puede desenvolver o lo puede estar de manera activa. También se identifican pues los riesgos que se presentan aquí, como sería esa falta de articulación entre a nivel interinstitucional y las fallas en la comunicación, tanto de la socialización de información y como la consolidación de un buen diálogo y una buena comunicación dentro de todos los ámbitos en los cuales el menor se mueve. También pues está ese desconocimiento de las situaciones de riesgo entre las instituciones, lo que nos lleva a unas intervenciones fragmentadas. Muchas veces el desconocimiento, esa falta de articulación, pues genera una intervención fragmentada del cuidado al menor, por lo cual pues se plantea que se empiece y se siga fortaleciendo aquella articulación familia-escuela. Aquí pues planteamos al ámbito salud muchas veces también, aunque el menor no está directamente activo todos los días, es un factor que debe proteger y el cual el menor pues está de manera interrelacional totalmente involucrado, por lo cual se plantea pues que exista ese fortalecimiento, que se pueda hablar de una socialización de rutas integrales también y la implementación de rutas. Muchas veces distintas instituciones ante cualquier violencia, cualquier problemática, cualquier abuso no se cuenta con una ruta de atención para el abordaje de esta problemática. Igualmente, pues está la estrategia de comunicación interinstitucional con el seguimiento de casos conjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se presenta una problemática, que si se presenta una situación, el seguimiento se realice de manera grupal, ¿no? Muchas veces, si pasa en el entorno de la familia, pues entonces es un problema de familia, no, sino que se esté ese acompañamiento a nivel institucional, tanto de escuela o de distintas instituciones que lo puedan apoyar. Y tenemos también el planteamiento desde el exosistema, en donde pues están aquellas instituciones y servicios que aunque no
está de manera directa, el menor en este caso involucrado, pues sí lo afectan indirectamente, que serían como los entornos laborales de los padres o de los acudientes, pero también encontramos al sector salud, del sector justicia y otros. En este, pues, identificamos como riesgos que van a afectar completamente el desarrollo del menor, las barreras de acceso a servicios institucionales, las limitaciones en esa capacidad institucional, los retrasos muchas veces en la implementación de esa ruta de atención o en los pasos que ésta requiere, y la débil respuesta del sistema de protección. Esto hablándolo desde el ejemplo que poníamos de los entornos laborales de los padres, muchas veces cuando sucede un abuso, una situación de esta, pues el acompañamiento es muy escaso, por lo cual se plantean ese fortalecimiento de la capacidad institucional a nivel de intervención y como alternativa de solución, en donde pues ese sector salud, sector protección, sector justicia pueda implementar nuevas estrategias de socialización, de capacitación, de sensibilización ante entornos que indirectamente estarían involucrados cuando suceda una vulneración de derechos y en este caso una violación o una violencia a nivel sexual. También pues está la capacitación en la no revictimización y la consolidación de canales de denuncias accesibles. Muchas veces el desconocimiento lleva a una revictimización indirecta, lo cual pues se necesita sensibilizar y capacitar a todas las personas porque cualquier persona puede estar ante una situación de abuso sexual, de violencia sexual que debe ser intervenido desde la sensibilización y desde la información para que evitar precisamente esa revictimización. Y estaría pues la consolidación de canales de denuncia accesibles. Muchas veces los canales de denuncias o son escasos o son poco conocidos, por lo cual pues se necesita esa consolidación y esa socialización hacia las personas y hacia todas las personas que puedan estar involucradas en cualquier contexto donde se pueda llegar a dar una situación de violencia sexual. Y tenemos a nivel macro, pues lo que sería el macrosistema, en donde está, de acuerdo a Bronfenbrenner, la cultura y la estructura social, en donde pues se encuentran aún eh, ciertas creencias dentro de los valores culturales y las estructuras sociales que van a influir en esos sistemas de desarrollo y que respecto, por ejemplo, a un tema aún están ciertas creencias arraigadas como la normalización sociocultural de muchas veces de la violencia infantil y dentro de esta de la violencia sexual. Creencias que legitiman el abuso o el silencio y la desigualdad social y la exclusión y la débil priorización de la infancia en políticas públicas. En muchas situaciones, en muchos aspectos sociales, culturales, se identifican estos riesgos, por lo cual se plantean como alternativas de solución distintas intervenciones, como la promoción de cambios socioculturales frente a la violencia infantil, el fortalecimiento de estas políticas de protección, más allá que ese fortalecimiento que puedan ser implementadas y aplicables y distintas estrategias de sensibilización masiva sobre derechos de la niñez y sobre el cuidado, empezar con estrategias a nivel institucional, pero también salir a nivel macro a poderlo poner en práctica. Y esa reducción de brechas sociales y acceso a oportunidades que muchas veces, aunque difícilmente a nivel macro se puede intervenir, se puede empezar a nivel individual. Por lo cual, de esta manera, pues tenemos como conclusión que si bien la violencia sexual ha sido un tema que está desde hace mucho tiempo, hoy por hoy pues nos podemos dar cuenta que hay más visibilización, sin embargo aún todavía existen ciertos rasgos que no permiten proteger del todo a los menores, a los niños, niñas y adolescentes sobre un abuso, sobre ser víctimas de un abuso, por lo cual pues se plantean distintas estrategias que son necesarias e importantes que las diferentes entidades correspondientes como los gobiernos o instituciones se puedan empezar a implementar. Igual pues a partir de la teoría de Bronfenbrenner, si bien no lo divide a nivel de sistemas, es importante reconocer que el cuidado del menor y la protección del menor no se realiza de manera individual, sino también desde un colectivo, ya que el silencio a nivel colectivo, la poca protección o el desconocimiento a nivel colectivo puede llevarnos a propiciar que una violencia sexual o una vulneración de derechos al menor se pueda seguir propiciando. De esta manera, pues finalizamos lo que es la problemática presentada y damos gracias pues a su atención y esperamos que sea de su agrado nuestra presentación.